Muy buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida como cada martes. Este espacio que hemos inaugurado desde la pandemia, que nos dio la posibilidad de encontrar otras maneras de relacionarnos con las escuelas, con los directores, con los profesores, con los padres de familia, para ir conversando. Y creamos este martes con Grupo Loga. Y cada semestre, como ustedes lo han advertido, hemos decidido abordar algunos aspectos, algunos elementos que nos van permitiendo entender propuestas, estrategias. Y como ustedes lo han venido viviendo conjuntamente con nosotros, estos martes los hemos dedicado a los ejes articuladores. Y mayo lo hemos destinado a la interculturalidad crítica, a revisar herramientas que nos permitan ir abordando esta transversalidad tan importante que nos proponen los ejes articuladores. Y como ustedes lo han vivido, como ustedes lo pueden constatar en los videos que quedan para ustedes, para que se los lleven a sus escuelas, a sus consejos técnicos, para que los discutan, para que los profundicen, hemos trabajado en este eje articulador interculturalidad crítica, los diferentes campos formativos y qué relación o cómo abordar este eje. También hemos revisado un tema de pasar de lo empírico a lo científico, donde hicimos una reflexión de cómo la vida cotidiana, lo que viven nuestros alumnos, puede ser un gran elemento de inicio de una clase, de trabajar preguntas, de provocar curiosidad y de ahí empezar este camino de ayudar a los niños y a las niñas a acercarse al conocimiento científico. También hablamos de una investigación que nos compartió el doctor Santiago Restrepo al respecto de la neurofelicidad y cómo la actitud del profesor, de cada uno de nosotros, es parte importante de este clima, de este trabajo que realizamos los maestros y las maestras dentro del aula. La semana pasada revisamos con la maestra Claudia Monreal las tradiciones como una forma de recuperar el conocimiento empírico. Ha sido un mes muy productivo y qué mejor que tener con nosotros hoy a la maestra Dalila López para cerrar este mes de interculturalidad crítica con un broche de oro. Ella va a trabajar con nosotros un tema que ella aborda de manera magistral, que es la tutoría. ¿Qué es este proceso? ¿Cómo vivirlo dentro del aula? Que nos cuente cómo ella animó desde la Subsecretaría de Educación Básica a nivel federal este gran tema, cómo ayudó a las escuelas a trabajar esta estrategia entre pares de los alumnos, cómo los chicos verdaderamente se apropiaban de esta responsabilidad de apoyar a otro compañero. Déjenme presentarles a la maestra Lilia Dalila López Salmorán. Ella tiene el grado de maestría en educación con énfasis en tutoría por la Universidad del Valle de México. Realizó una especialidad en política y gestión educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y es licenciada en Pedagogía por la UNAM. Actualmente es coordinadora territorial de CONAFE en Jalisco. Asunto, maestra Dalila, que me da muchísimo gusto, porque qué modelos tan especiales, tan dinámicos, de los cuales deberíamos de aprender mucho los maestros cuando se impulsan en estos modelos comunitarios. Hace unos días trabajó como profesora investigadora del Centro de Actualización del Magisterio de Nayarit
estado donde fue directora de innovación para la mejora educativa y directora del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Antes de eso se desempeñó como directora general de Educación Básica y directora para la equidad educativa en la Secretaría de Educación de Guanajuato, cargos que desempeñó después de haber sido coordinadora de atención a grupos en situación vulnerable en la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, donde yo tuve el honor de conocer su trabajo, su desempeño y cómo verdaderamente impulsaban enormemente programas y estrategias para ayudar a grupos vulnerables. Respecto a su historia en CONAFE, en 1996 a 2004 participó en el diseño e implementación de la postprimaria comunitaria rural y de 2015 a 2018 fue directora de Educación Comunitaria e Inclusión Social, por lo que tuvo a su cargo el diseño y la implementación inicial del modelo ABCD. En la mayor parte de su trayectoria profesional ha participado en innovaciones educativas dirigidas a alumnos en riesgo de exclusión educativa, es promotora de redes de tutoría o comunidades de aprendizaje basado en relaciones tutoras desde hace 29 años. Así es que mejor que una experta nos hable de este tema y sobre todo de ver que muchas veces nuestros alumnos entran en situación de vulnerabilidad porque han pasado este tema de la pandemia, porque a lo mejor tienen alguna pérdida, porque a lo mejor van perdiéndose en las asignaturas y qué mejor que la maestra Dalila López nos hable del tema. Yo quiero agradecer profundamente que nos haya aceptado la invitación y que ahora esté con este grupo de maestros. Les pido, profesores, para que la maestra Dalila sepan de qué entidades nos acompañan, nos vayan poniendo por ahí desde dónde están ustedes y, por supuesto, siempre aprovechar el chat para hacer alguna pregunta, algún comentario, mismos que daremos a conocer al final. Sin más preámbulo, la dejo con este grupo de maestros y de maestras. Maestra Dalila, bienvenidos todos. Pues muchas gracias, doctora Patricia Ganem. Muy complacida de volver a hacer trabajo colaborativo con ustedes, porque sabemos también el apoyo que han dado a la relación tutora ustedes, ¿no? Pensando en esta, digamos, propuesta de hablar del eje articulador de interculturalidad crítica y las tutorías, preparé una presentación para no solo limitarme a plantearles la estrategia de relación tutora, sino ir profundizando en su relación con lo que yo diría es la esencia de la herramienta principal con que contamos los docentes para promover la interculturalidad, que es el diálogo. Entonces preparé mi presentación en ese sentido, les iré mostrando la estrategia y a la vez les voy a compartir algunas reflexiones que nos permitan profundizar en cómo el diálogo es una herramienta fundamental para promover la interculturalidad. Si me permiten, voy a compartir pantalla para poderme guiar y hacer una presentación ordenada. Y empezaré con un apartado inicial al que le llamé de acotaciones y aclaraciones, ¿no? Dado que el tema de la interculturalidad crítica es tan amplio, es un campo nuevo, pero además extenso, y también el campo de las tutorías es un campo amplio y de reciente exploración. De hecho, como
disciplina de estudio, no tiene más de 30 años que empezó a abordarse la tutoría, digamos, como campo de estudio, aunque existía como estrategia desde antes, estudiar sobre ella también es algo bastante reciente. Entonces, quería hacer una acotación y una aclaración para poder generar con ustedes al final algún diálogo en ese marco. La primera acotación es desde dónde vamos a abordar el aspecto de la interculturalidad crítica, ¿no? Ustedes saben que tiene la interculturalidad crítica, un campo que dijéramos es más sociológico y tiene que ver con precisamente el reposicionamiento de las relaciones de poder que hay respecto al conocimiento. Yo lo voy a abordar desde el campo o el área más educativa, concretamente desde el área más pedagógica, y quisiera proponerles que para esta presentación que voy a hacer, voy a tomar de la interculturalidad crítica 3 principios, digamos, que estamos buscando impulsar a partir de la nueva escuela mexicana. El primero es lo que seguramente con otros que me han antecedido han abordado, y es el reconocimiento del otro, ¿no? El reconocimiento del otro no significa solamente saber que hay alguien más, además de yo mismo. Significa también reconocer que ese otro, alguien más, es, puede, debe y conviene que sea diferente a mí mismo, porque eso es lo que le da el dinamismo a las relaciones sociales y en este caso a las relaciones educativas. Ese es un primer aspecto. El segundo es que seamos conscientes que de lo que se trata con esta interculturalidad crítica es de modificar lo que los autores llaman la simetría en los saberes, ¿no? Nosotros seguramente todos recordamos que en primer año en biología veíamos el conocimiento científico, ¿no? Y por ejemplo, veíamos qué era conocimiento científico y qué no era conocimiento científico. Y a ese que no era, le llamábamos o saber popular o mitos, etcétera, pero no lo reconocíamos como saber, ¿sí? Charlatanería, me acuerdo que decía un libro de texto, ¿no? Lo que no es conocimiento científico y que habla sobre cualquier fenómeno y que no ha sido comprobado, incluso se le calificaba así. Esa es la simetría que tenemos. Y de lo que trata la interculturalidad crítica actualmente es de modificar esa simetría y reconocer que hay distintos saberes válidos o aceptados según el contexto y la cultura a la que pertenecen, pero aún más que esos saberes pueden interactuar. Eso es lo fundamental de la interculturalidad crítica, que puede uno poner a interactuar los distintos saberes, no para imponer uno sobre otro, sino para darnos cuenta que el mundo de la verdad es amplio, diverso y grande, ¿no? Y el otro aspecto que quisiera que retomáramos de la interculturalidad crítica es precisamente en la primera palabra. La interculturalidad es el reconocimiento de distintas culturas y que los portadores de esas culturas somos las personas en nuestro sentido singular. Eh, no quiero decir individual para que no se vea como que es ajeno, pero en nuestro sentido singular, y que entonces parte de la interculturalidad crítica tiene que ver sí con el encuentro de culturas, sí con el encuentro de pueblos, pero también tiene que ver con el reconocimiento que aún dentro de una misma cultura, las personas podemos tener variaciones y diferencias en nuestros modos de pensar y concebir el mundo, ¿no? Es decir, somos diferentes, ¿no? En relación tutora, nosotros decimos
que aún teniendo la misma edad, el mismo grado y estar en la misma aula, cada uno de nosotros es portador de una cultura y un saber singular que fue eh, obtenido a través de la experiencia familiar comunitaria, pero también de cómo las personas individualmente vamos procesando todas las experiencias que vivimos. Esa es una primera acotación que les propongo ver en estos tres sentidos o que en estos tres principios iré abordando. Y el otro es el de las tutorías, ¿no? De hecho, el título de la presentación es tutorías, y qué bien, porque lo plantean en sentido plural. Efectivamente, hay una gama amplia de estrategias y métodos de tutoría. Sin embargo, hay dos cosas que unifican todas las propuestas que hay de tutoría, que ahorita no abordaré em, su origen, su contexto histórico y la evolución que han tenido, pero sobre todo las tutorías nacieron en el ámbito de la educación superior, ¿no? Y nacieron precisamente para asegurar la conclusión de los estudios en muchos casos. Ahora lo que quisiera que retomáramos de esa diversidad de tutorías es que primero confluyen en que regularmente es una atención personalizada, ¿sí? En México, y ahorita voy a hablar más adelante, tuvimos una variante que es, o tenemos una variante que es el espacio de orientación y tutoría, que debido incluso a un mal entendido respecto al sentido de la tutoría, a veces se convirtió en clases grupales, sobre todo en secundarias. Pero no, la tutoría en su esencia es una atención personalizada para lograr que los estudiantes consigan los aprendizajes que les permitan continuar sus trayectorias educativas. Sin embargo, en su concepción más convencional, la tutoría es concebida como una acción paralela o fuera de la atención cotidiana que el docente brinda a sus estudiantes, ¿no? Es decir, tiene un ámbito de atención, insisto, que corre en paralelo a las asignaturas o a las materias regulares, ¿no? Eh, Pero quedémonos con eso, es personalizada e implica un proceso de acompañamiento. En ese marco está la relación tutora. No quería dejar de compartirles, aunque no voy a profundizar en ello, que hace tiempo algunos autores del DIE en nuestro país hicieron me estoy dando cuenta que no lo puse en modo presentación, creo, perdone. Hicieron un estudio donde analizaron la tutoría en secundaria, su evolución histórica, e hicieron un cuadro que a mí me parece muy acertado, comparando la tutoría convencional con la relación tutora. La relación tutora es la estrategia que el día de hoy, o esta forma de relación educativa que el día de hoy quiero compartirles. Insisto, no voy a abundar, pero voy a decir que la diferencia principal es que la relación tutora, a diferencia de la tutoría convencional, no es una estrategia paralela a la atención cotidiana que se da en las materias. Es una forma de relación educativa que determina el tipo de relación educativa que establece un docente con su estudiante dentro de las asignaturas que están abordando, dentro de los contenidos. Y aún más, eh, planteo, como bien lo comentó la maestra Ganem, mi postura es que la relación tutora es una forma de relación educativa, no solo una estrategia, sino una forma de relación educativa de las dos que yo concibo existen. ¿Cuáles son esas dos formas de relación educativa? Una que impone conocimientos, una donde hay asimetría de poder y es el docente el que determina el rumbo del aprendizaje del estudiante,
una que también impone contenidos, ¿sí? Impone estrategias de aprendizaje, y otro modo de relación educativa donde lo que hace el docente es permitir que el estudiante construya sus caminos de aprendizaje, y conforme esos caminos que construye el estudiante, el docente le va dando el apoyo que requiere. Pero también una forma de relación educativa donde a través del diálogo se recrean los significados, se recrean los contenidos, y donde el estudiante tiene un papel protagónico, y entonces la asimetría se desvanece. No quiere decir que no haya autoridad. Hay que entenderlo muy bien nosotros como docentes. Que exista simetría u horizontalidad en la forma de relación educativa no implica la desaparición de la autoridad, pero implica trabajar con una forma de autoridad distinta, que es la autoridad que reconoce el estudiante, porque el docente, o lo que llamamos algunos autoridad moral, porque reconoce que el docente es alguien que lo apoya para su desarrollo y para construir su propio aprendizaje. Ok. Dichas estas acotaciones y aclaraciones, em, haría yo la tercera, ¿no? Y es que en la relación tutora, nosotros planteamos que el aprendizaje se produce en la interacción entre alumno, contenido y docente. En la interacción. Creo que ojalá pueda yo ser lo suficientemente empática con las flechas rojas que puse ahí. La presencia, la sola presencia de estos tres elementos en el aula no asegura el aprendizaje, sino es la interacción que se da entre los tres. No solo la interacción entre alumno y contenido, como suele pasar, donde a veces pensamos que el asunto del aprendizaje es solo del modo como el alumno eh, asimila el contenido, y no, el modo como el alumno trabaja con el contenido, comprende el contenido, está indisolublemente relacionado con el modo como el docente interactúa con el alumno. Y a su vez, el modo como el docente interactúa con el alumno también está vinculado con el modo como el propio docente concibe el conocimiento que pretende compartir. Esta es la idea de interacción, y ahí es donde ocurre el aprendizaje, ¿sí? Eso nos permite explicar por qué incluso a veces en entornos de condiciones adversas se producen aprendizajes relevantes, y por qué también a veces en condiciones favorables físicas, con materiales educativos, con tecnología, el aprendizaje o la experiencia de aprendizaje no es relevante para el alumno, y en consecuencia no es satisfactoria para el docente, porque el resto, el ambiente en el aula, la organización escolar, lo que hacen es generar condiciones para el aprendizaje, pero el que lo determina es insistimos, el modo como interactúan estos tres. Entonces, la relación tutora se ubica en esta interacción, o lo que viene a ser la relación tutora es abonar a esta interacción, ¿no? Dice un autor que también creo que conoció la doctora Gamne, Richard Elmore, que es la relación entre los elementos lo que determina la naturaleza de la práctica educativa. Uno puede definir qué modelo, enfoque o forma de relación educativa hay, no desde lo que nos dice el docente a nosotros discursivamente, sino de cómo vemos que pone a interactuar estos tres elementos en el aula: el alumno, el mismo y el contenido. El doctor Elmore planteaba así esta relación. Y también años antes de él, recuerdo que la
doctora Silvia Smelkes planteaba en aquel libro que hablaba sobre la calidad educativa, que no son los componentes, sino las relaciones que se establecen entre ellos lo que determina la calidad de la educación. Entonces, conforme este enfoque es que planteamos la relación tutora. Puestos ahí, ahora sí quisiera cumplir la promesa de describírselas e ir abordando que con la interculturalidad crítica. Como les decía, la relación tutora es una forma de relación para el aprendizaje, pero tiene una particularidad y es que está basada en el diálogo. Les decía yo ahorita que en la relación tutora reconocemos que la principal herramienta con que contamos y que es importante que las estrategias estén vinculadas con esta herramienta humana, ni siquiera es una herramienta didáctica externa, es una herramienta que ha usado la humanidad para comprenderse y para comprender a los otros, que es el diálogo. Pero esta herramienta requiere de al menos dos características. Por eso me interesaba hacerles la acotación al principio. Algunos compañeros dirán que hay más elementos. Yo ahorita diría, hay dos elementos como herramienta humana que debe cumplirse para que se produzca el diálogo interculturalidad. El primero y el que No agarraron creo su yo, mayor. el primero y el que yo creo que es el más importante es el de reciprocidad. Y no les estoy diciendo algo distinto de lo que vimos seguramente en alguna clase de didáctica o de comunicación educativa cuando estuvimos en la normal o en la licenciatura, y es el ciclo de la comunicación. Si ustedes recuerdan, el ciclo de la comunicación humana tal como nos lo plantearon cuando nos acercamos a él, es un ciclo, tal cual como ciclo, es de ida y vuelta, no es unidireccional. Si ustedes recordarán que incluso dibujábamos, ¿no? Que el emisor, el receptor, pero ahí solamente dibujando al emisor que emite un mensaje y el que lo recibe no hay diálogo, hay la emisión de un mensaje. El diálogo se produce cuando el que recibe el mensaje reacciona ante ese mensaje. Y todavía yo diría ahí está incompleto como diálogo. El que emitió originalmente el mensaje tiene que reaccionar ante, valga la expresión, la reacción que tuvo, ¿sí? A veces en educación y en el aula creemos que promovemos el diálogo porque preguntamos a los alumnos, ¿no? Hacemos preguntas a ellos, nos contestan los alumnos y suponemos que estamos promoviendo el diálogo y no. Ahí solamente estamos emitiendo un mensaje, recibiendo una reacción y asentando o disintiendo según la respuesta haya sido correcta o incorrecta según nuestro criterio. Y ahí termina, ahí no hubo diálogo. El diálogo, como lo plantea Gadamer, este hermeneuta que ha abordado sobre el círculo de la comprensión, el diálogo es conversación, es mensaje que va de ida y vuelta y por eso forma parte de la comprensión humana, ¿sí? Ese es lo que yo digo que es el criterio de reciprocidad para que exista el diálogo. Ahora, para que ese diálogo sea intercultural, necesitamos reconocer dos cosas. Lo primero que debemos reconocer es que lo que nosotros decimos como docentes o el mensaje que emitimos no va a ser recibido fiel y literalmente con el mismo significado con que yo lo emito. ¿Y por qué? Porque cuando yo digo algo, les prometo que voy a poner algunos ejemplos ahorita para que entendamos mejor. Pero a ver, cuando yo digo algo,
El significado que llevan las palabras que estoy diciendo se ha construido a partir de mi experiencia y de mis referentes. El modo como mi alumno recibe ese significado o esa palabra va a depender de su propia experiencia y sus propios referentes. Esa experiencia y esos referentes no podrán nunca ser controlados completamente por el docente, ¿sí? Piensen en cualquier palabra, 9. No sé por qué se me vino a la mente ese número ahorita, 9. Yo digo 9 y muchas veces hemos hecho estos ejercicios en dinámicas de comunicación. Cada uno de ustedes va a pensar en ese momento en algo distinto a partir de esa palabra, insisto, desde su experiencia, ¿sí? Entonces, yo no puedo esperar una réplica fiel de lo que dije. Ese es el primer reconocimiento, ¿sí? No va a ser recibido de manera literal. Y lo siguiente es, ahí está la riqueza humana, porque el segundo aspecto que debo reconocer es que entonces va a haber diversidad de comprensiones sobre el mismo concepto, sobre el mismo mensaje que yo estoy emitiendo. Aceptar eso nos va a permitir dialogar. Y lo que la relación tutora nos enseña es precisamente a encontrar una estrategia que nos permita indagar cómo fue recibido lo que yo dije. Y a partir de indagar cómo fue recibido lo que yo dije, explorar un modo de entendimiento más pleno para poder ayudar a mi estudiante no a asumir literalmente lo que dije, sino para que lo comprenda. Ese es lo que yo diría y este es el primer vínculo que encuentro entre el aporte que la relación tutora le hace al diálogo y al diálogo intercultural, ¿sí? Y por eso les decía yo que la relación tutora es una forma de relación educativa, porque esto que les acabo de decir puede y debe estar presente en cualquier momento de cualquier asignatura y en cualquier situación de aprendizaje, ¿sí? Eh, Todas las tutorías, les decía hace rato, proponen un tipo de vínculo donde el diálogo juega un papel importante, ¿sí? Por su origen y naturaleza de personalización, es el diálogo el principal mecanismo de ayuda al tutorado. Y eso es común a todos los modelos de tutoría y fundamental en la relación tutora, ¿sí? La relación tutora, conforme se comparte en las aulas, es a través de un ciclo metodológico que la hace posible, ¿sí? Eh, este ciclo metodológico puede tener variantes. Lo sustancial de él está en que nos permite explorar distintos modos de expresión de las ideas y distintas estrategias de verificación de la comprensión que tanto el alumno como el docente estamos teniendo del mismo contenido, ¿no? Incluso yo diría que es un proceso de negociación de significados entre tutor y tutorado, lo que nos permite la relación tutora. Y se los voy a tratar de describir brevemente. El primer paso de la relación tutora es elegir el tema o el reto cognitivo. La elección es una parte que no está convencionalmente, ¿cómo les podré decir? No tiene una vida natural en nuestras aulas, ¿sí? La elección pareciera ser que solo se deja para situaciones de aprendizaje superficiales, ¿no? Elegir equipo, elegir colores, pero no hacemos o no hemos hecho cotidiano en nuestras aulas al elegir el tema del que se quiere hablar. Pero para la relación tutora es un paso fundamental. Elegir permite
plantearse una primera disposición al diálogo. Uno no habla de lo que no conoce y mucho menos habla de lo que no quiere hablar, aunque lo conozca. Entonces, atender el interés genera precisamente disposición al diálogo, ¿sí? El segundo paso es el centro de toda la propuesta, es recibir tutoría. A partir del tema que el estudiante eligió, y ahorita voy a hacer una aclaración, es que se genera esta estrategia de diálogo donde el docente pone en juego distintas técnicas y procedimientos para lograr comprender lo que el alumno está entendiendo y está pensando, primeramente. Y después, para lograr que el alumno comprenda lo que el tutor le está diciendo y a través de esas dos logros de entendimiento mutuo, lograr que se comprenda y se aprenda el contenido que definieron entender, ¿no? Aquí quiero hacer dos aclaraciones. Primero, la elección no es anárquica, no es que el estudiante amanece caprichosamente y quiere cualquier cosa aprender. Ojalá fuera así, pero no es así. El estudiante en la relación tutora elige dentro de un catálogo de temas que el docente le ofrece. ¿Y por qué dentro de ese marco? Porque una condición, y ahorita al final voy a volverlo a retomar, es que el docente le ofrezca al estudiante aquellos temas que el propio docente ya estudió también por su cuenta bajo un enfoque precisamente de simetría de saberes. ¿Qué significa? Lo que algunos le llaman aprendizaje profundo, es decir, el docente primero estudia el tema y siempre hago esta aclaración, es condición que el estudiante, perdón, que el docente estudie el tema, no porque dude uno de su capacidad, sino porque solo estudiando el tema puede uno anticipar las posibles dificultades del estudiante. No somos adivinos, somos maravillosos o son maravillosos los docentes, pero no son adivinos. Entonces, el modo de poder anticipar qué dificultades o qué recursos de diálogo va a necesitar el estudiante para poder aprender es experimentando el aprendizaje en sí mismo, ¿no? En ellos mismos. Identificando las dificultades, yo diría es la mejor fuente de creatividad didáctica. La didáctica no viene externamente de las técnicas. La didáctica profunda proviene de la identificación o anticipación de las dificultades que los estudiantes pueden tener y entonces se crean las estrategias para ayudarlos a defender, perdona, a solventar esas dificultades. Esa es la primera aclaración. La segunda es sobre qué es la tutoría. Recientemente escuché al doctor Gabriel Cámara, creador de la relación tutora, que decía algo que me convenció mucho para explicar el diálogo tutor y él decía, la relación o la tutoría, el diálogo tutor es mitad técnica y mitad arte, como es la profesión docente, mitad técnica y mitad arte. ¿Qué es la parte de técnica que tiene el diálogo tutor? Uno es que hay distintos recursos que uno puede usar para que el estudiante interactúe con los contenidos que se ha propuesto aprender. La analogía es una muy socorrida cuando uno quiere que sea el propio estudiante el que razone y encuentre sus propias respuestas o que se genere el pensamiento crítico, ¿no? El contraste, ¿sí? La ejemplificación. Pero cualquiera de estas técnicas, lo que buscamos en tutoría es que tenga como condición que sea el estudiante mismo el que cree sus propias respuestas, el que identifique sus propios errores, el que plantee sus propias estrategias de comprensión, el que las revise. Entonces, todas estas
técnicas que permiten este diálogo y la generación de sus propios criterios para generar autonomía en el aprendizaje, digamos que es esta vertiente que el doctor llama la técnica. Pero el arte viene de saber cuál aplicar. En relación tutora, uno no tiene por anticipado qué técnica de diálogo va a usar o qué técnica de comprensión va a usar, sino las va aplicando según va siendo la reacción del estudiante ante el aprendizaje que se propone. Las tenemos ahí como pues eso, como una caja de herramientas, dirán unos, pero no está preestablecido su uso, sino hasta que me doy cuenta que está necesitando el estudiante, ¿sí? Y me doy cuenta de que está necesitando, pues precisamente a través de este diálogo personalizado con él. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros diálogo tutor, que tiene como principio generar autonomía, que el estudiante genere sus criterios de comprensión, verificación, ajuste a los procedimientos, ¿no? Esta es. Y después viene otro momento que es registrar el proceso de aprendizaje. En la relación tutora, después de que el estudiante ha logrado la comprensión, después de que tutor y tutorado llegan a un acuerdo mutuo de que se ha cumplido el objetivo de aprendizaje, aunque haya quedado, porque siempre queda una agenda pendiente o de notas al margen de posibles exploraciones posteriores del mismo tema o de otros temas que inspiran el diálogo tutor, lo que se plantea es que el estudiante registre su proceso de aprendizaje. ¿Y qué registra? Últimamente decía en una charla que tuvieron a bien invitarme los compañeros de San Luis Potosí, no son sus notas. Lo que registra el estudiante es aquello que le fue relevante y significativo para entender, aquello que conjuntó conocimiento y emoción, las dos cosas, ¿no? Aquello que en términos llanos él plantea se le quedará grabado para siempre y para otras situaciones de aprendizaje. En el RPA escribe eso, pero sobre todo escribe qué situación, qué vivencia, qué interacción con su tutor le permitió llegar a ese momento de experiencia relevante, es decir, lo que en pedagogía le llamamos metacognición. Pero si se dan cuenta, la intención de hacer este registro del proceso de aprendizaje no es solo que quede el contenido anotado, sino por sobre todo es que el propio estudiante explore en su pensamiento qué estrategias, qué razonamiento le permitió entender, cómo fue que el eureka llegó, ¿no? No fue un milagro que vino de la nada, fue un proceso de razonamiento. Y entonces el RPA, como decimos en relación tutora, es un ejercicio de autoexploración de nuestro propio pensamiento. Regularmente los estudiantes escribimos para mostrar que dominamos el contenido o que asimilamos, para ser más correctos, el contenido, ¿sí? Pocas veces escribimos cómo fue el modo en que logramos comprender. Y esas son las estrategias que permiten, aunque no es el tema de ahora, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se conforma de la exploración continua del modo como cada uno de nosotros va generando criterios para dudar, verificar o comparar o debatir el conocimiento que vamos adquiriendo, ¿no? Ese es el registro de proceso de aprendizaje. Y después de que hace eso el estudiante, le pedimos que demuestre lo aprendido en un sentido colectivo, es decir, a su grupo o a la comunidad o a todo el pueblo, a quien pueda, digamos, a los que quieran ser partícipes de esto, pero es un acto colectivo donde el estudiante
comparte oralmente, no expone el tema, quiero hacer la aclaración, no explica el contenido, comparte su experiencia de aprendizaje. ¿Qué se le dificultó? ¿Cómo logró vencer la dificultad? ¿Qué le gustó más? ¿Cuáles fueron sus momentos de frustración? ¿Cuáles fueron sus momentos de mayor alegría? ¿Y con qué se queda para seguir aprendiendo? Es lo que llamamos en la relación tutora demostración de lo aprendido. Una vez que el estudiante ha pasado por estos momentos que les acabo de decir, él ya puede decir que ese tema que estudió en diálogo y en una simetría de saberes, porque pudo comparar lo que le decían con lo que él entendía y poder reconstruir eso, él ya puede decir que ese tema forma parte de su catálogo de temas. ¿Y qué le permite decir eso? Que ahora él ya puede dar tutoría y compartir con un par, con otro compañero o con otra gente de la comunidad o con otro docente, puede compartir ese tema porque ha vivido estos principios precisamente de diálogo intercultural, de respetar la opinión del otro, ¿no? ¿Qué encuentra uno aquí, no? Lo que encontramos respecto a la interculturalidad crítica es que, si se dan cuenta, hay una deconstrucción, pero también hay una construcción de significados. Se desestructura el contenido que uno está queriendo aprender no para reconstruirlo en el sentido de volverlo a acomodar como estaba, sino para construir nuevos significados. Vean en este ciclo de tutoría cuántos modos distintos de diálogo hubo, a partir de la comprensión, para escribir, para compartir a otros lo aprendido. En cada uno de esos momentos se ensayó la comprensión lectora, si ustedes se dan cuenta, la escritura, la expresión oral, la argumentación, el razonamiento lógico, y sobre todo el acompañamiento de su tutor estuvo en cada uno de esos momentos a través de esta herramienta que les digo que es el diálogo. Para entender este ciclo y cómo a través de este ciclo se deconstruyen, es decir, se desestructuran para analizar cada una de las partes de los significados y poder construir uno nuevo. Ya algunos me han oído un ejemplo que he dicho muchas veces y lo quiero traer a colación porque eso me provocó preparar esta presentación para ustedes. Es el ejemplo de Moisés de Chiapas. Y muchas veces les he comentado este ejemplo porque de él sigo aprendiendo, fíjense, 25 años después y sigo aprendiendo. Moisés, cuando leyó una frase que decía en su libro de civismo, la educación, una conquista universal y del pueblo mexicano, no podía entenderla. Y no podía entenderla, quienes lo han escuchado muchas veces, ya recordarán que les digo, no podía entenderla porque cuando a través del diálogo yo le pregunté por su comprensión de cada una de las palabras, él entendía en una frase tan bella para los derechos humanos como la educación, una conquista universal y del pueblo mexicano. Él entendía que conquista era una acción de violencia. Cuando yo le preguntaba qué es la conquista, él decía, cuando viene gente de otros lados y matan a muchos y les quitan su oro. Ese era el significado de conquista que él tenía en ese momento. Entonces, imagínense lo que implica tratar de entender esta frase del derecho a la educación como parte de los derechos que se reconocen en México cuando cuentas con un significado de este tipo. Bueno, Moisés lo que tuvo que hacer, o lo que tuvimos que hacer Moisés y yo, es de construir toda la frase y dedicarle
toda una jornada escolar completa casi a ir entendiendo a partir de la recuperación de su propia experiencia qué otros significados tenían esas palabras de la frase. Y recordarán que yo les decía que cuando en este interacción y diálogo pudimos empezar a encontrar conciliación cuando yo le decía que si él había escuchado la palabra conquistar a una muchacha y para suerte mía, él sí había escuchado esta palabra y tenía una connotación distinta a la que él se había planteado inicialmente, ¿no? Aunque todavía no era exacta el significado que uno andaba buscando, el hecho de que Moisés me haya dicho que conquistar a una muchacha significa platicarle muchas veces, invitarla y lograr que se deje abrazar, por lo menos esa connotación era más cercana al sentido que tenía la frase que queríamos entender. La historia, pues no se las cuento completa porque nos llevaríamos todo lo que resta del tiempo, pero solo lo traje a colación como ejemplo para que entendiéramos cómo todo este proceso permite precisamente desmembrar los significados. Es una palabra fea, pero bueno, desestructurar, ¿verdad? Una frase, ver sus partes, ver la comprensión que en lo individual tenemos de cada uno de sus componentes, reconstruir la frase completa, ¿sí? Y pero no reconstruirla como era en su sentido original, sino si ustedes se dan cuenta, ahí ya está construida a partir de la experiencia que él tenía, ¿no? La idea de la conquista de la muchacha y las experiencias de Moisés respecto a ese tipo ya están metidas en ese nuevo significado, por eso es que se ha construido como un significado nuevo, ¿no? Eso es lo que plantea la relación tutora y por eso es que sigue abonando a la interculturalidad. Si se dan cuenta en este caso, la concepción que tenía Moisés forma parte de su cultura. El significado que reconstruyó a partir de la idea de la conquista de un adolescente a otra joven forma parte de su cultura, ¿sí? Entonces, como la relación tutora tiene como esencia el diálogo humano que permite aprender, lo que podríamos decir es que el diálogo está ahí para negociar, si se dieron cuenta en este ciclo, para negociar y elegir temas de aprendizaje, para ayudar al aprendiz a identificar lo que él ya conoce, como es el tema de la conquista de la muchacha, y aprovecharlo para construir nuevos conocimientos, para que el tutor identifique lo que el aprendiz comprende y lo que no comprende y pueda ofrecer una ayuda más eficaz, para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, como lo hace en el RPA. Aquí me salté varios. Para ordenar, argumentar y expresar lo aprendido, como se hace en la demostración pública. Y yo concluyo diciendo que es para entender al otro y para entenderse uno mismo. Este proceso que les acabo de describir de la relación tutora también permite entendernos a nosotros mismos y una vez entendiéndonos a nosotros mismos, poder comparar con el modo como entienden los otros, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo que viví en Guanajuato con un alumno y que también son de esos que marcan a uno de por vida, con un alumno de tercer año que fue mi tutor para aprender fracciones. Y el procedimiento de solución que yo elegí, pues era completamente distinto al que él había seguido. Y a sus escasos 8 años que tenía, me dijo, tú lo resolviste de manera distinta. ¿Qué te parece si vamos comparando cómo lo resolví yo y cómo lo resolviste tú? Y vamos viendo cómo le hicimos ambos. Si ustedes se dan cuenta, ahí está un principio de interculturalidad importante, ¿sí?
Obviamente, él no pretendía imponerme su solución, pero tampoco daba por buena la mía. Lo que hizo fue ponerlas en situación de igualdad y comparar sus semejanzas y diferencias y ver qué salía de ahí. Entonces, la interculturalidad es esta disposición humana que tenemos para, insisto, entender al otro y entendernos nosotros mismos en contraste con la otra persona, ¿no? Eh, por eso yo planteo que la interculturalidad crítica no es solo contenido. A veces también sí es contenido, pero no solo eso. No, la interculturalidad crítica no se promueve solo trayendo contenidos de la comunidad al aula. Tal cual lo dice el plan de estudios, es un proceso de interacción entre saberes de la comunidad y los del aula, ¿sí? A veces en una concepción, creo que limitada de interculturalidad, suponemos que por usar un tema o un tema que corresponde a una acción comunitaria, ya estamos promoviendo la interculturalidad y no es así. Voy a poner el ejemplo, el maíz. Y suponemos que porque usamos el maíz en situaciones de aprendizaje para enseñar fracciones o medidas de capacidad, estamos promoviendo la interculturalidad o incluso pensamos que estamos contextualizando y no. La interculturalidad viene solo si hay interacción entre esos saberes, los que traemos de la comunidad y los que tenemos aquí. Es decir, si ponemos en cuestionamiento ambos, le damos el lugar que corresponde a cada uno y podemos ver, como le hizo este estudiante de tercero de primaria de Guanajuato, cuáles son sus semejanzas y sus diferencias y cómo es que puede construirse el conocimiento a partir de identificar semejanzas, diferencias de estos saberes, ¿no? Entonces, la interculturalidad es también habilidad para recrear los contenidos, ¿sí? Em, quiero poner dos ejemplos muy breves, ya casi terminamos, que creo que pueden explicar mejor esto, ¿no? Eh, voy a hablar uno donde voy a hablar de la habilidad del docente para recrear los contenidos, ¿no? Hace poco, bueno, hace algunos meses, en diciembre del año pasado, también en una comunidad indígena de Nayarit, tuve oportunidad de ver una clase en un aula y el maestro, con todas las estrategias más dinámicas que podía, estaba tratando de enseñar fracciones en un grupo multigrado de cuarto, quinto y sexto, ¿no? Y les pidió en unas hermosas hojas de colores en esa comunidad apartada, que con eso veía yo el esfuerzo del maestro, les pidió que las doblaran. Les fue diciendo cómo doblarlas para formar octavos. Y observé que en el aula aproximadamente habría alrededor de 30 alumnos, una alumna, una de esos 30, cuando el maestro les decía que la doblaran para formar octavos, ella en vez de empezar a hacer los dobleces que cualquiera de nosotros haríamos tomando la hoja verticalmente o horizontalmente, lo que hizo fue empezar a medirla. Y yo veía que la medía y hacía operaciones en su librita y todavía no la doblaba, ahí la tenía. Eh, el problema fue cuando la estudiante volteó a ver lo que todos sus compañeros hacían y vio que la conversación del maestro con los compañeros era a partir de la hoja doblada. ¿Qué fue lo que hizo la estudiante en ese momento? Pues abandonar la medición de la hoja y las cuentas que hacía en su libreta y apresurarse a doblar la hoja como hacían los compañeros. Dejé que pasara la clase porque solo se trataba de observar y me acerqué a ella para preguntarle qué estaba haciendo. Y lo que me dijo fue, estaba midiendo la hoja y lo que hacía en sus operaciones era
dividirla entre 8, media a lo largo, media a lo ancho, y estaba tratando de hacer esos octavos, midiendo los centímetros y después trataba de dividirlo entre 8 y yo supongo que hacer las marcas que correspondían para hacer la división. Ese es un principio profundo de interculturalidad, o más bien se necesitaba ahí un principio profundo de interculturalidad para que el docente reconociera que ahí había una experiencia distinta de la que había en el resto del grupo. Pero como estamos acostumbrados a no dialogar, a no lo personalizado y a no preguntar, sino a calificar las actividades, pues eliminamos la posibilidad de que esa estudiante reconociera que tenía un proceso de comprensión distinto. El final, donde yo me di cuenta que había un problema de principio fundacional de la interculturalidad que no estaba siendo bien trabajado o que debía uno modificar, fue cuando en el intento de volver a posicionar esta experiencia del estudiante, les pregunté a los estudiantes, ¿qué hicieron ustedes? Doblar la hoja, maestra. Bueno, su compañera hizo algo distinto. ¿Quién creen que está mal? Mi ilusión era que dijeran, los dos estamos bien, pero lo que dijeron los niños es, los otros 29, nosotros. Y yo les decía, no, ustedes no están mal. Miren, porque ustedes doblaron la hoja y les salieron octavos. Entonces, en mi ánimo tutor, vuelvo a preguntar, ¿quién está mal? María, no me acuerdo cómo se llama. María. ¿Se dan cuenta de este asunto profundo de la simetría que dice nuestro plan de estudios? A eso se refiere en concreto, a cómo en el aula el conocimiento es válido o no según la aprobación del docente. Y lo peor, que solo hay una forma de conocimiento, solo hay una estrategia, solo hay falso o verdadero, no hay diversidad de condiciones. Si eso ocurre en nuestra aula, va a ser muy difícil que procesos sociales más amplios, como la comprensión de la diversidad sexual, como la comprensión de la diversidad de lenguas, la comprensión de la diversidad de creencias, pueda resolverse, ¿sí? Si eso que es al alcance en pequeño, pero de esas microexperiencias se conforma o no la postura ante otras diversidades más grandes. Esa es la habilidad docente, ver en cada diferencia la posibilidad. Si en el guión que me compartió Patti decía, hay que compartirles estrategias a los docentes. Una estrategia que yo les diría si quieren promover la interculturalidad es en cada diferencia que encuentren en el aula, aprovéchenla para conocer desde qué referentes familiares, contextuales, comunitarios se está construyendo esta comprensión y usémosla para mostrar a todos que hay diversas verdades, diversas posturas y demás, ¿no? Eso sería el consejo que yo les daría. Y el siguiente consejo es más desafiante, pero creo que de uno en uno lo vamos a poder lograr. No se ha generado conocimiento para promover la interculturalidad. Cada campo que genera conocimiento supone que el suyo es el verdadero, único y que debe ser absorbido y asimilado así por los demás, ¿sí? Quiero ponerles también un ejemplo de esto. En esta misma comunidad que visitamos, les preguntamos, por aquí están algunos de mis compañeros de Nayarit, y recordarán que les preguntamos a las mamás, a la comunidad, ¿qué temas les interesaría ver? ¿No? Ya ustedes vieron cómo recuperar temas de interés comunitario es una forma de promover también la diversidad de saberes. ¿Qué temas querían ver? Y hubo un grupo de madres que pidió que les ayudáramos a entender qué cuidados deben tenerse durante los eclipses para que
las embarazadas no tengan problemas con el desarrollo de los fetos de sus niños, ¿no? Para que no haya enfermedades, para que no se clicen, dicen, ¿no? Y fíjense que hasta ahí entendí la idea de clicen. En Nayarit se usa cuando la fruta no crece perfecta, ustedes han visto y crece deforme o mal, dicen que se clisó. Yo hasta ese día que escuché a las mamás asocié que eclipsó es que se eclipsó, porque el eclipse genera problemas en el desarrollo y nacimiento de la naturaleza. Bueno, entonces lo que ellas querían saber, ¿qué era eso? Asumí con todas mis habilidades investigativas que creo haber desarrollado, que yo iba a ayudarles a conformar ese tema. Durante un mes lo estuve explorando y no encontré ningún texto que nos permitiera abordar con las madres de familia en relación tutora este tema y que les permitiera a ellas construir su propia verdad sobre la relación entre los eclipses y las malformaciones durante el embarazo. No encontré. Encontré muchas plataformas, muchos textos en otros países y en nuestro propio país donde decía la creencia de que el eclipse afecta el embarazo es un mito, ¿no? O encontré juegos donde dicen mito, verdad. Todo mundo imponía que eso era un mito. Lo poco que encontré fue un estudio de la escuela, de la ENE, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que explicaba las creencias culturales que se identifican durante el embarazo, pero no era un texto para ellas, era un texto para antropólogos, donde analizaban al otro como objeto de estudio, no era un texto para dialogar. Entonces, el desafío yo creo que debemos es empezar a, en este diálogo de saberes, buscar y ofrecer a nuestros estudiantes, independientemente del nivel, textos de cualquier tipo. Cuando digo textos, no me refiero a textos escritos solamente, sino objetos de aprendizaje que les permitan reconocer la diversidad de verdades y saberes que hay en torno al mismo fenómeno. Creo que esa es una cosa que como colectivo docente de este país y de estos otros países podríamos empezar a hacer juntos, porque dado esta cultura, lo que se produce de difusión o de divulgación siempre está pensado para imponer. Entonces, yo lo que he imaginado como una utopía magisterial es poder empezar a tener paquetes de referentes de aprendizaje que hablen desde distintas posturas, creencias y producción de saberes sobre el mismo aspecto. Eso nos sería muy útil, ya dirá Patti y Grupo Loga a ver cómo o la red cómo le hace, porque creo que es algo que necesitamos si nos proponemos impulsar la interculturalidad crítica en nuestro país. Dos diapositivas más y termino, ¿no? Esto lo quise compartir con ustedes porque la relación tutora se basa en estos 6 principios, pero creo que la interculturalidad también, ¿no? Principios de relación pedagógica fundamentales. Primero, que creamos en que todos son capaces de aprender y que la diferencia no es una anomalía, sino un modo distinto de aprender. Respetar el ritmo del que aprende, aunque no crean, es formarnos y formar a nuestros estudiantes en la diversidad, en la diferencia, ¿sí? Pensar que todos avancen al mismo tiempo es negar lo humano, negar la cultura, tal cual. Ya no voy a decir más, negar la singularidad humana. Y también respetar los procesos de razonamiento y de construcción de conocimiento del aprendiz. Tal vez el proceso
más fuerte que debemos vivir los docentes es reconocer que no hay un modo único de resolver las cosas, ni un modo único de entenderlas, y aún más que nuestro modo no es el único existente en el mundo y que puede haber otros, y que cada vez que vemos que nuestros estudiantes tienen procesos de razonamiento y de construcción distintos de los que nosotros acostumbramos, no es un error, sino una expresión del género humano que se ha construido a partir de una cultura específica, ¿no? Y luego no interrumpir el diálogo, sino hasta que se haya logrado la comprensión. Sin diálogo no habrá intercambio, y sin intercambio no habrá interculturalidad jamás, ¿no? Y compartir, les decía al principio, solo lo que se ha experimentado aprender es también un principio fundacional de la simetría de saberes, ¿sí? Esta idea de que yo aprendí alguna vez para después solo dedicarme a enseñar anula la posibilidad de ejemplificar ante nuestros estudiantes que los docentes también estamos en continuo aprendizaje y en continuo desarrollo, y entonces que independientemente de la diferencia de edad, grado de escolaridad y papel de autoridad que tengamos, compartimos algo que nos hace iguales, y ese algo que nos hace iguales es el aprendizaje cotidiano o la práctica del aprendizaje cotidiano, ¿no? Eso sería lo que yo quisiera compartirles. Me voy a saltar una partecita que les dejaré ahí, pero quería llegar a esta diapositiva para decirles que en esas 4 fotos quise compartirles que, si ustedes se dan cuenta, un principio de formación docente en relación tutora es que el docente pruebe en sí mismo lo que pretende que prueben sus estudiantes. Ustedes ven ahí a los docentes dándose tutoría mutuamente, estudiando o reestudiando, pero ahora desde un posicionamiento crítico, intercultural o de pensamiento crítico, los mismos textos que va a abordar con sus estudiantes, y buscando dónde y en qué momento se requerirá o el estudiante requerirá su ayuda. Este es un principio importante. Lo mismo que hacen los estudiantes es lo que hacen los docentes, ¿no? Y entonces entender que uno aprende a aprender para ayudar a otros colegas a hacer lo mismo, ¿no? Y finalmente, quería decirles que esto es posible. Todo lo que les acabo de decir es posible. Actualmente habemos en este país aproximadamente 3,000 maestros que practicamos la relación tutora como una forma de diálogo intercultural, y quería mostrárselos con esta última comunidad de aprendizaje que vimos, y que, insisto, si hay aquí compañeros de Nayarit lo reconocerán. En la primera foto está una supervisora, Diana, enseñándole a una mamá precisamente cómo funcionan los eclipses. Están en tutoría, ¿sí? Y es posible, estas mamás, después de entender cómo funcionan los eclipses, ellas demostraron ante la comunidad la comprensión del eclipse. Todavía no del asunto del embarazo, solo de cómo funciona un eclipse, por qué suceden y cómo es que suceden, ¿no? En la foto más pequeña, ustedes ven a un estudiante que está apoyando a otra compañera a entender también un tema. La tutoría es posible entre pares indistintamente de la edad. Un estudiante de preescolar puede compartir su proceso de aprendizaje con otro de mayor edad, y el respeto que ustedes verán en vivir o en prestarse el estudiante de más edad a vivir una experiencia de aprendizaje dirigido por un otro más pequeño está basado precisamente en una asimetría, si se dan cuenta. Ahí no hay asimetría de edad ni de grado, sino un pacto mutuo entre dos estudiantes que quieren vivir una experiencia de aprendizaje juntos, y en la que el estudiante de mayor edad y grado
atiende y respeta el diálogo que el más pequeño le propone tener, ¿no? Esa es, insisto, la simetría fundacional que estamos buscando para que las asimetrías sociales empiecen a reacomodarse, ¿no? Y en la última foto, una compañerita estudiante está compartiendo con sus compañeros lo que ella entendió sobre el tema de juego de palabras y compartiéndoles los chistes que ella misma diseñó y creó a partir de entender esta forma de escritura que tiene que ver con lo que denominamos juegos de palabras. Pero lo que quería que observaran ustedes es que hay entusiasmo, no hay falta de respeto respecto a no atender lo que el estudiante está, si no hay interés. Y ese interés está generado porque todos han participado y todos disfrutan ver a sus compañeros aprender del mismo modo como ellos lo hacen. Y porque es posible entonces sí generar en estas comunidades una cultura del aprendizaje donde la edad, el grado de escolaridad no sea impedimento para todos aprender. ¿Qué es lo que les ofrecemos estos maestros que promovemos la relación tutora? Hemos formado una red, como se estila hoy en día, que se llama Red de Comunidades de Aprendizaje en Relación Tutora. Nos pueden encontrar tanto en el grupo de WhatsApp, que se llama así, Red de Comunidades de Aprendizaje en Relación Tutora en México, o en la página de Facebook CARMEX Relación Tutora, o escribirnos a ese correo que con el apoyo de la Subsecretaría de Educación Básica nos abrió, por si alguno de ustedes quiere experimentar en sí mismo la posibilidad de tener una experiencia de relación tutora y a partir de esa, de construir sus formas de relación educativa y crear y construir una nueva forma de relación educativa que permita la interacción de culturas de los estudiantes, ¿no? Eso, con eso terminaría. Estamos los de la red dispuestos a apoyar a quien quiera conocerlo. Basta con que nos escriba ahí y seguramente habrá muchos maestros que quieran compartirles su experiencia. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, maestra Dalila. Ha sido verdaderamente un placer imaginar a través de los ejemplos que nos ha puesto las situaciones de aula. Ha sido verdaderamente muy enriquecedor esas listas que nos ha compartido, donde nos ha hecho vivir un poco todo este proceso y además ha sido muy rico ver aquí algunos de los compañeros de las diferentes áreas que usted ha mencionado, o el compartir la página, o el compartir alguna sugerencia, y el diálogo a través del chat que se ha venido dando entre los maestros. Le vamos a compartir el chat para que usted también pueda tener una idea de todas aquellas reflexiones, comentarios que se pudieron desencadenar a partir de lo que aquí se conversó. Muchos agradecimientos, muchos felicitaciones. Hay compañeros que nos acompañan de Nayarit, de Morelos, de Ciudad de México, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Chiapas y de Puebla, los que por lo menos pudieron identificarse. 150 participantes en esta sesión, maestra Dalila. Hay muchísimo interés y piden dos cosas. Un poco, si se les puede compartir la presentación, es algo que por aquí nos han solicitado. Y por supuesto, yo considero, y a reserva de lo que la maestra Dalila señale, si hay alguna literatura, alguna bibliografía en relación a esta relación tutora, a la cuestión de tutoría,
pero bueno, creo que a través de el correo y de las páginas que nos ha compartido. Pero quisiera dejarle la última palabra, maestra Dalila. Sí, bueno, esto último, además de que nos pueden escribir a la página que les mostré o al correo que les mostré, hay una página que se llama así Redes de Tutoría SC, donde hay una compilación de bibliografía de libros que hemos escrito en estos años, de videos, de testimonios, de estrategias, de unidades de aprendizaje. Y en la página de Facebook y en el correo están nuestras personas. Tenemos los compañeros de la red que voluntariamente y los compañeros de CONAFE ahora nos sentimos valientes porque se ha logrado unir la experiencia de relación tutora de los maestros de carrera con la experiencia de relación tutora de los compañeros de CONAFE. Y nos sentimos fortalecidos porque ambos estamos puestos a formar, ahí por ahí Adán ya les puso la liga de redes de tutoría, estamos puestos a formar, ¿no? Ya hemos tenido experiencias para formar a cientos de maestros de manera voluntaria, y pues lo queremos seguir haciendo porque estamos convencidos que que nuestra sociedad se reconstruirá si en las aulas reconstruimos esas microsociedades que tenemos ahí. Y si las reconstruimos a partir de estas formas de relación educativa basadas en el diálogo, la colaboración y el respeto mutuo, de verdad creemos el doctor Cámara y todos nosotros que podemos construir un mejor país, un mejor mundo. Entonces, con eso me despediría y ojalá y se sumen a esta red nacional CART. Seguramente así será, maestra Dalila. Felicitar el trabajo en muchas de las sesiones que yo he estado cuando se analiza este modelo. Se cita los grupos de comunidades, de la comunidad CONAFE, de los grupos de tutoría, y me parece que es un muy buen momento para compartir una experiencia maravillosa que lleva años construyéndose en el país y que me parece que todos debemos de conocer. Pues como ustedes lo vieron, maestros y maestras, cerramos magistralmente este mes dedicado al eje articulador interculturalidad crítica, que lo que pretendemos es dejar a su disposición diversas reflexiones que les permitan mirar su quehacer dentro de las escuelas, dentro de las aulas, a partir de ideas, ejemplos, esquemas, y esa mirada ayudarnos a, como lo decía muy bien la maestra Dalila, reconstruir, redignificar, reestructurar algunas cosas que no están ayudando a que el niño, a la niña, que el joven verdaderamente se apropie de su propia capacidad de pensar y de aprender. Nos vemos el siguiente martes, iniciamos mes y queremos cerrar este semestre, el mes de junio, con el eje articulador apropiación de cultura a través de la lectura y la escritura. Otro gran reto que tenemos en las aulas y esperemos contribuir y aportar también en ese sentido. Maestra Dalila, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Lo mejor en la responsabilidad que ahora tiene en el CONAFE de Jalisco, y a todos ustedes, maestros y maestras, nos despedimos así en galería. Un abrazo fuerte, mucho éxito en las labores que también ustedes realizan. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, un aplauso para la maestra Dalila. Un abrazo, gracias. Abrazo para todos, hasta luego. Gracias.